Muy buenas, es una semana en la que vamos a estar muy pendientes de Venezuela. Dice Reuters que ya se conoce el plan de Nicolás Maduro para intentar defenderse del movimiento que haga Estados Unidos si hay un ataque al final terrestre. Cita Reuters que hay dos planes militares y de seguridad que estaría poniendo en marcha ahora mismo el régimen venezolano de Nicolás Maduro. Dice que el chavismo sabe que la intervención de Estados Unidos conllevaría una derrota en horas o en pocos días de una manera rapidísima, pero dice que no quiere que esa guerra ocurra, sino que hay una planificación de contingencia que vendría en la línea de dos elementos fundamentales. Una primera parte del plan significaría una resistencia prolongada y una segunda parte una anarquización de Caracas y del conjunto de Venezuela de una manera o de una forma muy rápida. Los documentos a los que ha accedido Reuters parten de la premisa de que las Fuerzas Armadas de Venezuela, como les digo, no podrían resistir más de unas horas o unos pocos días en una confrontación convencional directa con el poder militar estadounidense, y a partir de ahí lo que dice Reuters es que esos dos elementos fundamentales, una anarquización interna y un plan de resistencia prolongada, serían el elemento fundamental. ¿Qué es el plan de resistencia prolongada? Dice el documento al que ha tenido acceso Reuters que se trataría de desplegar pequeñas unidades militares en más de 280 puntos del país para ejecutar sabotajes, emboscadas y otras acciones de guerra irregular contra lo que Venezuela considera esas fuerzas invasoras y objetos logísticos de Estados Unidos. La idea es obligar a Estados Unidos a enfrentarse a un conflicto extenso, de baja intensidad, descentralizado y más cercano a una insurgencia que a una campaña convencional. El enfoque se apoya en milicias, en Guardia Nacional y en estructuras locales leales al chavismo que incluirían colectivos y redes paramilitares con conocimiento, dice el documento, del terreno y la capacidad para operar fuera de una cadena de mando convencional. Esa estrategia de anarquización interna se concibe además como un uso deliberado de servicios de inteligencia y simpatizantes armados que generen desorden sostenido en Caracas, sería la segunda parte del plan, protestas, violencia focalizada, sabotaje urbano que dificulten el control territorial, dice el documento al que ha accedido Reuters, ese control territorial por parte de cualquier fuerza extranjera o gobierno alternativo en Venezuela. El objetivo es volver ingobernable Caracas, la capital, para de esa manera saturar la capacidad de respuesta de un eventual ocupante y aumentar el coste político y humano de la intervención en Venezuela. La lógica, se apoya en la experiencia previa de movilización de bases chavistas, colectivos y estructuras de seguridad interna que ya han sido utilizadas para el control social y además para la represión en Venezuela. El otro elemento fundamental es cómo en paralelo Nicolás Maduro ha presumido públicamente de contar con 5.000 misiles portátiles antiaéreos rusos Igla-S desplegados en posiciones clave de defensa que formarían parte del mensaje disuasivo que quiere poner encima de la mesa Venezuela sobre Estados Unidos. Ese movimiento de los Igla-S, con este tipo de armas que busca encarecer las operaciones para aéreas enemigas, ¿no? y reforzar esa narrativa de capacidad ofensiva, pone encima de la mesa una fotografía complicada para una intervención que, en el caso de no producir un resultado rápido, podría dejar una situación muy complicada. Todo parece indicar que en la última semana han intentado tener esa conversación Venezuela, Estados Unidos, que no parece que haya sido de lo más fructífera, y que en las últimas horas, después del mensaje de ayer de Donald Trump sobre cómo cerraba el espacio aéreo, el régimen venezolano ha intentado contactar con Estados Unidos para buscar una situación diferente que permita una conversación. Se ha incluido incluso la posibilidad de que Maduro pueda viajar a Estados Unidos con el riesgo que conlleva eso para verse con Donald Trump. La fotografía a estas horas es que, según Reuters, la respuesta de Venezuela ya estaría encima de la mesa con un documento
de 280 puntos del país en el que pequeñas unidades militares se estarían desplegando para hacer frente a un posible ataque por parte de Estados Unidos. El plan de Maduro también está listo. Parece que la fotografía de esta semana alrededor de que pueda haber un camino hacia la conversación o un camino hacia la intervención militar está completamente abierto. Uno u otro parece ser, o una u otra parece ser la única solución a estas horas en Venezuela, que empieza a ver cómo la posibilidad de una intervención militar terrestre está acercándose cada vez más a una velocidad rapidísima a estas horas, iniciando el final del fin de semana de Acción de Gracias, iniciando esta semana en la que, sin ningún lugar a dudas, Venezuela va a ser uno de los grandes protagonistas, con la fotografía puesta no solo en el final de la guerra de Ucrania, que va cogiendo cuerpo, sino también la posibilidad de esa intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, y con una respuesta, dice Reuters, clara ya por parte de Venezuela, puesta encima de la mesa, con esa estrategia, por un lado, del plan de resistencia prolongada, por otro lado, con esa estrategia de anarquización interna para convertir Venezuela en algo ingestionable, ingobernable.